Perfecto, gracias. Entonces, estaba diciendo que en 4:15, Dios le da la provisión. Es decir, ¿qué merecía la muerte física de uno? Porque ya vimos que por la ley, Dios eh, en sus mandatos dice que el que mate a un ser humano, ese ser humano va a morir también. Y desde luego, pues ahí es frente a Dios. Pero como está la humanidad, entonces, ¿cómo la humanidad se da cuenta de que no pueden matar a Caín? Y pues lo vamos a mirar pues un poco más adelante. Pero lo cierto es que eh, es un enfrentamiento ahí porque ya está en la ley del mal, ¿no? Porque la ley del bien genera el bien, pero ya con esa maldición que Dios le dio y, y con la provisión, con la finalidad de darle esperanza, de darle oportunidad, eh, ponerle la vida al frente, porque ya vimos que Dios no quiere la muerte del pecador. Allá en Ezequiel 18 lo dice muy claro. Entonces, ah, ¿cuál va a ser el destino de Caín? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el 3 para leer bien el contexto al versículo 12, del 3 al 12. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, y por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces ahí está haciendo sí un paralelo, pero aquí venimos para mirar el destino de los que no conocen a Dios. O sea, en este caso, Caín. A Caín Dios le enseñó como preparación, eh, dándole la oportunidad de ponerse de acuerdo con él. O sea, lo condujo al arrepentimiento, pero él decidió no ponerse de acuerdo con Dios. Y eso no lo recibe por revelación. La revelación es espiritual entre Dios y Dios, y la participa al Hijo de Dios.
pero ya tiene que ser hijo de Dios, tiene que haber espíritu ahí, esa nueva creación ahí con la finalidad de poder participar esas verdades. Luego, pues el inconverso no recibe revelación, ni nosotros tampoco, es por participación, por la revelación es directamente Dios con Dios. Entonces, aquí cuando dice que en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir, en ellos originalmente es la fuente. Y por participación, pues desde luego a cada uno de nosotros. Todo los sufrimientos, los padecimientos que estamos pasando, esa es la participación de lo que a él le tocó por pasar por cada uno de nosotros y por todos. Y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí en el origen, pero nosotros lo recibimos por participación. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, la pena con la cual todos nacemos físicamente es esa eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Así vinimos desde el vientre de mamá. Cuando nacemos separados de Dios, ya venimos condenados. Durante la existencia es que Dios comienza por medio de su ley buscar, preparar para participarle esa conversión de esa alma por la ley y ponerse de acuerdo con, ahí llegó, ¿qué pasó con Génesis? Disculpen un segundo. Ya. Yo me meto en el link, sale así, pero no me acepta. Wow. Disculpen un momentico, yo le vuelvo a mandar. Yo no. Eh, ¿Tienes el link ahí, Dieguito? Dieguito, tienes el micrófono apagado. ¿A quién se lo envió, Jerito? A Génesis que le manda, se lo mandé, pero dice que no la acepta, que no entra. Listo, Entonces ya se lo envíeselo envié. otra vez, por Vale. favor. Gracias. Listo, ya se lo envió. Ok, gracias. Entonces, bueno, me ayudan en caso que la vean ahí para admitirla yo aquí. Gracias. Entonces, si durante el proceso de la existencia en la tierra, con la búsqueda del Señor, preparándole ese corazón para llevarlo al Mesías, y la persona no, allá llegó. Y el ser humano no se pone de acuerdo, entonces sigue condenado. Es decir, nunca conoció lo que es la salvación. Entonces, como nace, así sigue. Y creo que más adelante vamos a ver
una historia acerca de eso. Entonces, y al final del tiempo, entonces, ¿cuál va a ser el paradero de Caín? Estamos hablando de Caín, que fue el que cumplió el deseo de Satanás de matar físicamente a Abel. En Mateo capítulo 25. Y versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego eterno, ¿para quién fue preparado? Dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, el cabecilla y los que, la cola que lo siguió, la tercera parte. Pero entonces, eh, cuando nacemos, venimos bajo la potestad de Satanás. Y en el caso que estamos hablando de Caín, entonces, ¿en qué se convierte ahí eh, de su padre Satanás? Porque cumple los deseos. O sea, él es el papá y él es, si cumple los deseos, es un servidor de él, es un ángel. Porque el ángel es el mensajero. Esa es la palabra, digamos, que significa ángel, es mensajero. Y de acuerdo con Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 12, ¿Nos repite el pasaje, Jairo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, entonces dice que no como Caín, que era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque dice que sus obras son malas. ¿De quién son las obras malas? Del padre de Caín. Y las de su hermano justas. ¿De quién son las obras justas de Abel? Del padre de Abel, o sea, el justo. Entonces, eh, Satanás por medio de sus hijos, por medio de sus servidores, pues es la tercera parte de los ángeles que cumplen uh, sus propósitos. Él es el comandante de la cabeza de la rebelión. Pues tiene todos esos ángeles a su servicio, más todos los no creyentes, más el creyente que enlaza. Es que es demasiado, digamos, poder, demasiada capacidad. Luego, la lucha del Señor, que la describe en Efesios 6, versículo 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en la historia espiritual, que es la verdadera historia, digamos que está siendo revelada espiritualmente, pues por lo físico narra la comprensión a la mente humana. Pero en el origen, ese diálogo, ese consejo y esos mandatos es entre ellos. Y para nosotros es la participación. El que se tiene que vestir de toda la armadura de Dios es el que está ahí habitando y andando. En el Antiguo Testamento el justo, en el Nuevo el Espíritu Santo. Y ellos nos dicen, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, esa lucha es espiritual. Sí, y el campo de batalla, pues, está en la humanidad. Porque Satanás enlaza, Satanás impide que la palabra les penetre a sus hijos. Entonces, de esa manera, el Señor, buscando al ser humano para darle la salvación, y al creyente en la ley, pues regresándolo a la comunión. Entonces, esa lucha, por eso las armas de ellos no son humanas, sino son poderosas en Dios, como dicen Segunda de Corintios 10, 3-6, para complementar esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, 3-6. No me escucharon, ¿cierto? Parece que no. Otra vez. Pues, No, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí espiritualmente Dios revela o participa en la revelación y nos enfoca en Él y nos enseña a cada uno. Entonces regresemos al capítulo 4 para continuar. Génesis capítulo 4. una pregunta. Antes del pasaje anterior de 2 de Corintios 10, del 3 al 6, no lo anoté. ¿Cuál era esa? Efesios Efesios. 6, Dale, Dieguito. Efesios 6, 10 al 12. ¿Eclesiastés? Efesios. 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 Efesios, 6, sí, 10 al 12. gracias. Ahora sí. Volvamos entonces a Génesis. Ok, perfecto. 4:15. Entonces ahí con esa provisión
y esa provisión es para él mismo, ¿no? Para Dios. Porque aún sigue la ley del bien ahí. O sea, oportunidad. Versículo 16, vamos a leer al versículo 24. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y concibió Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bueno, entonces continúa la historia de Dios ahí a través de Caín y su descendencia. Porque de todas maneras, Dios está en cada ser humano. O sea, por ley, inconverso, porque la ley está ahí, la imagen, la ley buena, pero está destruida, separada. Y en los hijos de Dios, en comunión, en plenitud, en el caso de Abel. Y más adelante nos va a enseñar entonces en los hijos de desobediencia, entonces, cómo es esa relación o esa habitación ahí de Dios con los hijos en desobediencia. ¿Cuántas generaciones Dios da a conocer ahí en Caín, según el versículo 17 y 18? Ayúdenme con la cuenta ahí. Como 5. Está Enoc 1, Irad 2, 2, Neujael 3, 3, Metusael 4, Lamec 5. 4, 5. Pero en el 19 que Lamec toma 2 mujeres y con una tiene a Jabal. Entonces 6, Jubal 7, y la mujer. Ah, bueno, sí, Sila que tiene a Tubal-Caín. Tubal-Caín, sí. 8 generaciones. Entonces, durante esas 8 generaciones, hay alguna mención de Dios, hay algún indicio de que en esas generaciones tengan en cuenta algo a Dios, lo pronuncian. Absolutamente nada. Nada. Entonces, ¿qué indica? Es decir, están exactamente como Caín, que es la cabeza de esa generación, de todos los inconversos. Y sí, se dedican a varias cosas, como a varios oficios, porque es
Desde el principio Dios le dio el talento de labrar a Adán y luego vemos que se lo da a Caín también, le quita ese talento, pero le da el de constructor, otros ganaderos, otros músicos, otros forjadores de bronce y del hierro. O sea que solo asuntos terrenales, pero no hay ninguna mención. ¿Será que no hay quien predique? ¿Quién es el encargado de pasar el mensaje? O sea que ellos están escuchando el mensaje o no tienen oportunidad. Y luego, pues Lamec, que toma 2 mujeres, en el versículo 23 y 24 le dice a sus 2 mujeres un dicho que ya él tiene. Dice, un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. O sea que, aunque la gramática está en futuro, de todas maneras indica que ya ha matado a 2 personas. Por la referencia que nos da Dios ahí, que sabe que su bisabuelo dice que 7 veces, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, ¿cómo se enteró de eso? Habían avisos ahí, se busca a Caín y se enteró. O cómo, ¿quién sí puede pasar ese mensaje? Porque el Espíritu Santo cuenta la historia, pero realmente la historia la cuenta es a los que ya han llegado al camino, a la verdad y esa vida, porque el resto antes es una preparación para que la persona, como hizo con Adán, como hizo con Caín y Abel, eso ya nos colocó los principios fundamentales ahí y esos principios los repite en cada ser humano. Luego, lo mismo que hizo Dios con Adán y Eva, lo está repitiendo con cada uno de los hijos y nietos y bisnietos de Caín, con cada ser humano, porque Dios es el responsable de pasar ese mensaje. Entonces, si ese que es como el bisnieto está enterado, pues, ¿cómo se entera? ¿Quién lo gobierna a él? Pues la ley del bien y la ley del mal. Y Dios por medio de por esa ley, pues comunica. Y eso lo vamos a ver más adelante, más en detalle. Porque cómo se enteran cómo nos enteramos de las noticias. Así que no escuchamos noticias, pero de todas maneras sucede. Y no quiere decir que porque yo no sé, entonces no se comunica esas noticias. Pues hay alguien encargado de comunicar, porque ¿quién estableció la comunicación? ¿Y quién es el que tiene que comunicar todas las cosas? Porque
en el Salmo 19, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Ahí están los principios fundamentales de Dios buscando a través de la creación y comunicando a toda la humanidad. Pero eso es para preparar ese corazón para llevarlo a la salvación. Pero en este caso que Lamec es el que está diciendo que entonces ya nos enseñó que Dios, que toda la ley está escrita en el corazón del ser humano. Y Lamec, al ya matar, entonces él sabe que lo van a matar. Pero también por esa misma ley sabe que su bisabuelo, por matar 7 veces, estaba cubierto. Y eso se forma como un dicho, ¿no? No es una promesa de Dios ni nada de esas cosas, sino en la humanidad muertos, pues entonces, ¿qué toma? Si mi bisabuelo, por matar uno, lo protege, es protegido 7 veces, porque es que no dice que Dios lo protege, absolutamente no tienen nada de Dios. Entonces dice, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, porque es más matón. O sea que sacan un dicho o un proverbio o una, no sé cómo, no encuentro la palabra para pasarlo de generación en generación, entonces que eso va pasando, esa protección. Pero no lo toman como protección, sino porque hizo lo mismo que su antepasado y lo hizo más veces, entonces la regla se multiplica, entonces más difícil de matar. Pero eso es todo por la ley, se encarga de comunicar eso, pero por la ley mala, entonces es donde está en su propia humanidad con esa ley mala de que está protegido entonces más. Porque digamos, esa protección que nos está dando el conocimiento a nosotros y la claridad y para entenderlo, eso es revelación de él con él y participativa a nosotros. Pero los que están muertos, ni idea. Bueno, versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Gracias. Entonces,
Dios retoma nuevamente la historia y regresa a Adán. O sea que el hilo conductor de la historia espiritual es regresando a él que está en Adán. Pero en la humanidad regresa a Adán y a Eva, que son los primeros padres. Tanto física y en este caso espiritualmente, el espiritual con el espiritual y obviamente el físico con el físico en una alineación perfecta, porque ahí viene ese conocimiento. De nuevo, Adán a su mujer, dice, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Dice, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea que ahí gramaticalmente ella se está refiriendo a Eva, que le está colocando ese nombre. Pero ¿quién le está colocando ese nombre? Y entonces ese hijo que viene ahí dice que es un reemplazo. Desde luego para la mamá físicamente pues, sufrirá por la pérdida de su hijo y viene el reemplazo, lo entendemos así humanamente, pero la historia verdadera, esa provisión es de el que viene ahí dentro de Seth, pues es ese descendiente, porque el que está hablando ahí es la simiente, que dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es decir, entonces la sustitución es espiritual. Y físicamente es Set. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Que eso es, que vimos 8 generaciones ahí de Caín y por ningún lado hay mención del evangelio de Dios, nada. Y Dios vuelve a retomar nuevamente y regresa a Adán. Y él, digamos, la genealogía que él lleva es espiritual, no física. Porque aquí está diciendo que es el reemplazo de Abel. ¿Y en qué sentido es ese sustituto? Es espiritual. O sea, la simiente es la que está ahí, en Set. Y por eso, en esa declaración que dice ella, está nuevamente la simiente ahí, en otro hijo de Dios. Y luego, entonces, cuando Set tiene a su hijo Enos, los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios y es cuando Set tiene a su hijo Enos. Desde luego, Set, desde el momento que es engendrado y que viene ese reemplazo que es espiritual, porque la historia en el trasfondo es espiritual totalmente, sino que la cuentan en la parte física, pues obviamente teniendo en cuenta los años y todas las cosas, porque Dios la diseñó así y él mismo es el que está sometido en limitación a esa creación. Entonces, dice que desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí hay una invocación. Entonces, ¿cómo se invoca en esa época el nombre de Dios? ¿Cómo Dios había enseñado esta invocación? ¿Y de dónde copian eso? ¿O cómo aprendieron? Porque sí que desde entonces
dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces hay un comienzo ahí, porque según hay un paréntesis ahí entre Abel y Set. Pero vamos a mirar primero la invocación. Miremos en Isaías 64, 6 y 7. Isaías 64. 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Bueno, ahí Dios enfocándonos en ellos, porque la historia es de ellos. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pues ahí por la gramática, sí, de una, la humanidad. Pero en ahí nos está mostrando lo que a ellos les pasó en ese diseño original antes de la fundación del mundo. Porque en Hebreos 9, 14, puntualmente solamente el 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí ya Dios nos ha enseñado de ese diseño y esa provisión entre ellos. Y luego en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está la apropiación a esa provisión. Entonces, en esa destrucción hay un lapso entre la destrucción y regresar a la comunión, donde está la misericordia, el juicio y la justicia. Entonces, miremos en Santiago capítulo 1, hay varios versículos, pero vamos a mirar algunos. Santiago capítulo 1 y versículo 17 y 18. Repite, perdón. ¿Cuál es el pasaje? Santiago, capítulo 1, versículo 17 y 18. Ok, gracias. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ese lapso de tiempo entre la destrucción y ese nacer por la palabra de verdad. Entonces, ¿qué sucedió en ese lapso en ese espacio? Pues que espiritualmente no hay tiempo, no hay circunstancias, no hay nada físico. Y esa provisión y esa apropiación y esa destinación antes de la fundación del mundo. Pero crean lo físico para introducirse y ellos participar a toda la creación y enseñar eh, a toda su creación quién es Dios. Porque no se queda absolutamente nada fuera del conocimiento. Porque en cada elemento creado, el que sea, partículas del polvo cósmico o del polvo de la tierra o lo, todo lo que está en la naturaleza tiene la vida de Dios. Pero, ¿cómo está esa naturaleza? Que es el proceso participativo también de ese evangelio. En Romanos capítulo 8, versículo 18 al 22. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. A esa creación, a esa naturaleza, le coloca sentimientos, le coloca dolor, le coloca sufrimiento. Y alguien que está gimiendo, gime a una, con dolores de parto. ¿Quién es el que gime? ¿Y a quién escucha Dios? Porque absolutamente, vimos en la clase pasada o en alguna clase de estas, que entró fue la muerte. El juicio es la muerte. Esa es la sentencia. Si come, muere. Y él comió por participación y como todo estaba creado en él, de él y por él y para él, y al ser afectado Dios por el pecado, pues como todo está contenido en él, entonces absolutamente todo el universo creado está en agonía, está gimiendo, está en dolores de parto. Y él, como se había introducido en su creación, vimos la semilla, vimos varios animales vivientes, etcétera, enseñándonos que Dios está en toda la creación. Pero al decretar la muerte, la decretó para él mismo, porque la historia es espiritual. Y ya analizamos eso en Génesis 3, cuando dice que coma de él, tildado, y es espiritual. Entonces, ahí es la ruptura de la comunión. Entonces, en ese lapso,
entre la provisión y la apropiación, pues espiritualmente es una vez para siempre y ahí quedó solucionado para ellos espiritualmente. Pero en la creación física, ellos mismos se introducen para participar eso que planearon, eh, se apropiaron y predestinaron desde allá para ellos mismos pasar por eso que antes de la fundación del mundo lo vivieron. Y ahora del 23 al 25 de Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No solo ella, ¿sí? Gramaticalmente, toda esa naturaleza, toda esa creación, pero espiritualmente, el que gime, el que está con dolores de parto, está participando del Evangelio a toda su creación. Y él mismo está viviendo eso a través de la creación. Y, y aquí dice que no solamente ella, y pensando en el sufrimiento de ella a, a, a través de lo físico, sino que también nosotros mismos, ahora se enfocan en ellos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ellos, los primeros en tener el Espíritu, pues fueron ellos, en la provisión y apropiación. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos están participando. Luego el sufrimiento, la persecución, los problemas, las situaciones, que no me salen las cosas o situaciones de eso, son ellos y me lo participan. Y dice, ellos en esperanza fueron salvos, porque ellos pasaron primero. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque esa esperanza, pues es un atributo de Dios y es una provisión espiritual para Él. Y es comunicada por la palabra mediante oír la palabra y eso produce el creer, pero en el origen ellos son los que creen a ellos mismos y luego participan ese creer directamente al Hijo de Dios, la participación. No que el Hijo de Dios cree por su propia cuenta o que Dios le revela directamente. No, es participativo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esa paciencia es de ellos, esa esperanza es de ellos, absolutamente todo es de ellos. Y aquí nos está contando, pues en la clase de hoy, es decir, ya mirando básicamente lo espiritual. Pero en la clase del viernes nos está pasando ahí en lo terrenal y lo espiritual, para poner esas bases, esa edificación que sea la edificación de ellos mismos, en ellos mismos, participativa de nosotros. Entonces,
en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer primero del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y de nuevo, es entre ellos. Ellos son los que tienen que ceñir esos lomos del entendimiento. ¿Y cómo es eso? Pues ahí en la comunión nos va enseñando por participación. Y no, ahí es participación de la revelación, participación del creer, y la decisión del Hijo de Dios es permanecer en esa permanencia de Él, que ya también está participativa. Todo está masticado, todo. En la humanidad o en el Hijo de Dios no tiene que hacer o pensar o decidir algo. Él es el que toma las decisiones. Si esto ya fue hecho y lo están pasando a la humanidad, entonces, y si esto es verdad y me está dando esa credibilidad, entonces, ¿cuál es mi decisión? Y eso es entre Dios y cada uno. Esto no es en consenso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y ellos pasaron por eso. No, es que a mí me tocó muy duro, ¿no? Y yo no, es imposible. Yo no. Absolutamente. Esa provisión de esos deseos que teníamos antes, en ignorancia, pues también fueron participativos, porque Él pasó eso. Cuando nacemos con esa imagen destruida, ahí está Él. ¿Y qué clase de vida separado de Dios vivió? La que yo le di. Y obvio, la ley en ignorancia y yo igual muerto. ¿Y qué decisiones tomé? ¿Cuántas decisiones tomé antes de llegar al conocimiento? Ahora hemos llegado al conocimiento y Dios dice, no vuelvan a tomar esas decisiones que antes tomaban. Estando en ignorancia antes, ahora no. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y solamente hay un santo. Solamente hay uno que es santo en toda su manera de vivir. Y ese santo está dentro, en plenitud,
sí, en un proceso, participándonos a nosotros, pero la provisión ya está. Y la relación es ahí personal y ya tenemos acceso a esa comunión con Dios para preguntarle que cómo hace o yo no sabía o mejor yo no me hago lejito si no me entero. Versículo 17 al 22. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual Vana, recibisteis qué pena, de vuestra vana manera, creo que dice. sí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dale, qué pena, yo entendí, no oí vana, pero dale. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ahí está. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y la invocación solamente la puede hacer uno y si se invoca al Padre, pues es ese uno también y es completamente entre ellos. Y la participación es para nosotros. Y ya estamos viendo que inclusive antes de ser creyentes, en la ley, cómo vivíamos, separados de Dios, muertos, pero con la ley buena generando, haciendo lo bueno. Pero, ¿cuál era nuestra decisión? Hay muertos completamente en delitos y pecados. Y aquí nos hace sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. En ellos primero y participativo a nosotros. Entonces es que Dios me hizo así, por eso soy malo. Bueno, preguntarle a Dios. Entonces Dios es el culpable. Recibiste de vuestros padres. ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? En qué, cómo nacimos espiritualmente. Y entonces, ¿cuál papá era el que nos enseñaba las cosas espirituales? Y ahí con cosas corruptibles como oro o plata, porque esa era la religión. Ahora el reemplazo es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dieguito, busca ahí Tito 1, del 1 al 4. Tito 1, del 1 al, sin perder aquí en 1 de Pedro. Tito, capítulo 1, del 1 al 4. Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Antes de los primeros siglos, es que dice Dieguito ahí. Que prometió desde antes del principio de los siglos. Principio de los siglos. Entonces, el principio tiene que ser siglo cero. Y ahí comienza a subir. Y si es de antes, entonces está diciendo lo mismo que el versículo 20 aquí de 1 de Pedro. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, entre ellos, pero mediante él también nosotros creemos por participación, porque esta credibilidad y este conocimiento y todo eso no ha sido esfuerzo de la humanidad, jamás estaríamos aquí. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y dice, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad. Entonces, esas almas, ¿cómo fueron purificadas? Ahí mismo en el versículo, capítulo 1, pero el versículo, desde el versículo 6 al versículo 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy bien, entonces, por la historia física participativa, pues eso lo estamos pasando nosotros los hijos de Dios en la humanidad. Dice que en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero es la participación de la vida de Él, para que sometida a prueba vuestra fe, la fe de Él, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esa fe ya en nosotros está la provisión completa, sino por medio de las obras que nos coloca al frente, Él nos lleva en un proceso participativo, porque Él es el que está pasando delante de nosotros, para que esa fe se vaya fundamentando. Porque el que está habitando y andando, él es el que está viviendo su vida en limitación y participándome a mí. Yo también estoy como hijo de Dios limitado, pero por la limitación de Él, que es la participativa. Y dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Y quién puede amar a Dios? Y eso es espiritualmente, sin haberle visto. Ahí por participación en limitación. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación del alma.
porque todo se concentra en el alma, porque en el alma es donde está la parte terrenal, donde está la parte del bien y del mal, y por eso Él tomó cuerpo, o ellos, porque ya vimos que la primera encarnación fue del Padre en el primer Adán. Luego, después del pecado, el justo, esa simiente es la que se encarna en los hijos de Dios y vive su vida participativa. Luego viene hace 2000 años y vive el evangelio físicamente pasando todo lo que espiritualmente él pasó. Y para cumplir su palabra, que lo que él dice, lo hace. Asciende al cielo y envía la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y entra a habitar en nosotros. Es decir, andan en la carne, pero no militan según la carne. Y nosotros tampoco. Y regresando a 1, primera de Pedro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo? Obedeciendo a la verdad. ¿Quién fue el que obedeció a la verdad? Allá en Hebreos capítulo 5. Porque es que no nos toca a nosotros obedecer. Hebreos capítulo 5 y veamos versículo 5, no, perdón, del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia? Cristo. ¿El que dice? Cristo. ¿Cómo la aprendió? Cumpliendo la ley. Y eso nos la participa a nosotros. Pero esa obediencia ya está producida y provista, lista. Entonces, si estoy padeciendo es porque yo estoy tratando de hacer las cosas a mi manera. Porque si es, ¿cómo se pasa ese padecimiento entonces si no es por la ley? En Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de sí. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo, resultado de la relación de Dios con Dios. Y pasa con gozo. Todo ese padecimiento. Pero el que está dentro cumplió la ley, por eso ese padecimiento. Dos maneras de pasar. Creyéndole o en obediencia padeciendo. Y finalicemos del 23 al 25, porque vinimos aquí para mirar la invocación.
pero Dios nos está colocando como un fundamento para poder invocar el nombre y poder entenderlo, que es invocar. Desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para invocar? ¿Cuál, ¿Cuáles son las características o los requisitos que se deben llenar para poder invocar el nombre de Dios? ¿Y quién puede hacer eso? Dale. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien. Entonces, ahí habla siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y Dios nos ha puesto que nosotros somos los que renacemos, pero entonces a Él no le tocó eso, sino que nos toca a nosotros, absolutamente, porque ese cuerpo fue preparado para recibir el juicio de Dios. Y espiritualmente pasó, pero hace 2000 años lo mostró físicamente. Ese cuerpo perfecto, pero siendo pecador, cargando el pecado de toda la humanidad, ¿a dónde fue a parar? A la muerte, a la tumba. Y por eso esa resurrección, pues vence la muerte con ese cuerpo, pero viene la vida nueva. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, etcétera, que lo miraremos en detalle más adelante. Bueno, vamos a dejar ahí y quedamos para que anotemos Dieguito y Gustavito. Quedamos allá. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios en la invocación para que Dios nos guíe las semanas entrantes y Dios nos da vida por donde nos va a seguir llevando. Y si quieren participar, por favor.